Yo tenía 5 años cuando mi madre falleció. Quedaron solo mis abuelos y mis abuelos me fueron a recoger de mis tías y empezaron a criarnos ellos, pero el carácter de mi abuelo era muy fuerte y cada vez de que hacía algo que a él no le gustaba, él venía y me pegaba, me maltrataba, me agarraba la vaina del machete, me empezaba a pegar y me dejaba marcada la espalda y todo, y me empezaba a maltratar y todo, de que me maldecía, que yo no merecía haber nacido, de que por qué había nacido. Entonces todo ese odio empezó a quedar dentro de mi corazón. Nací en un hogar cristiano, mi padre era pastor, mi mamá una enfermera graduada, mi papá trabajaba medio tiempo en la iglesia y medio tiempo en la casa. Mi niñez fue hermosa porque mi papá, por ser pastor, tenía que ir a predicar a diferentes lugares. Y entonces a mi hermano y a mí, él nos enseñó a cantar desde muy pequeños. Él predicaba y nosotros cantábamos. Eso fue alrededor de 6, 7 años, porque mi mamá, siendo extranjera, hospedó en la casa a unos familiares, y más o menos 7 años. Y en estos días de la iglesia, ¿verdad?, en alguna oportunidad mi papá y mi mamá nos dejaron a mi hermano y a mí, y uno de los primos que estaba en la casa siendo hospedado nos violó a mi hermano y a mí. Cuando tenía aproximadamente 16 años estaba estudiando, estaba en segundo básico y con los compañeros del colegio, bueno, varios coincidíamos en algo. Alguno era de un hogar separado, otro venía y era un padre alcohólico, que era mi caso. Además de una de las cosas que creo que influyó, no solo el padre alcohólico, sino tal vez los fracasos que yo creía que mi padre tenía eran parte de cosas que yo quería, yo quería saldar, que no quería que en mi casa se vivieran esas situaciones de pobreza, ¿verdad?, que en cierto momento se daban. Empecé a conocer a unos jóvenes, me empecé a juntar con ellos, que supuestamente eran mis amigos, me empecé a juntar con ellos, ahí con ellos empecé a fumar cigarros desde los 8 años, empecé a fumar cigarros, empecé a fumar drogas, empecé a beber alcohol, pero todo viene eso que era el odio que había dentro de mi corazón, porque yo quería desahogarme, yo pensaba que con mis amigos yo me iba a desahogar, fumando, tomando y todo eso. Entonces ahí conocí a una pandilla que miraba yo que los jóvenes se juntaban, andaban asaltando, ellos andaban robando, tenían dinero, tenían mujeres, tenían de todo. Entonces decía yo, si ellos tienen todo eso, yo puedo tenerlo también. Cuando mis compañeras todas empezaban a hablar que de novios y que ya se empezaban a pintar o que a depilarse las piernas y cosas por el estilo, yo me empecé a retraer más del grupo y empecé a sentir que no me adaptaba al grupo. Entonces me aislaba del grupo, si alguien me pretendía, me asustaba mucho, y bueno, y cosas por el estilo. Hasta que un día llegué a mi casa y de verdad, sin que nadie me dijera, aunque nadie me indujo a las drogas. No hubo nadie que me dijera, mira Telma hace esto, mira Telma hace lo otro. Como mi papá era zapatero, como mencioné al principio, ¿verdad?, él trabajaba medio tiempo en la casa y medio tiempo en la iglesia. Él era zapatero, entonces mantenía pegamento de zapatos. Y yo en alguna parte de haber escuchado que al olerlo, pues uno se sentía extraño. Y entonces yo llegué al taller de mi papá, agarré un frasquito que tenía de compota con pegamento, me fui a mi cuarto y lo empecé a inhalar. Me vi en el espejo y la sensación que sentí en ese momento me fue agradable, porque todo el peso, todo el caos, todo lo horrible que yo tenía dentro de mí, de lo que yo sentía, se esfumó. Por supuesto que yo no sabía en ese momento que yo estaba arruinando mi vida. Y a la edad de 15 años fue un joven rockero. Él se juntaba con sus amigos, supuestamente él salía a estudiar, pero después yo me enteraba de cosas muy tristes que él no hacía. Pero yo trataba de pedirle siempre ayuda y orientación a Dios para ver cómo lo trataba, y le hablaba con mucho cariño, aunque mi corazón estuviera llorando siempre. Y le decía
que siguiera adelante con las cosas que nosotros le habíamos formado y le habíamos enseñado, que las cosas malas las dejara por un lado. Yo empecé como todos, yo empecé al principio diciendo que no. Yo empecé al principio viendo a otros consumir y creyendo que yo podía controlarme, yo podía tomarme una cerveza y comerme un ceviche, mientras los otros estaban consumiendo cualquier tipo de drogas. Yo empecé creyendo que el alcohol no me gustaba, que el licor no me gustaba, porque miré a mi padre muchas veces doblado y tuve que ir a recogerlo y a cargarlo. Yo empecé creyendo que el crack era una droga para cierto tipo de gente. Yo empecé creyendo que la heroína era una historia que solamente se escribía en los libros y que eso no pasaba en mi país. Que la marihuana era para los artistas, para la gente o para los no sé, para cierta gente marginada, y que yo no estaba dentro de ninguno de los aspectos, yo no encajaba dentro de ninguno de los aspectos en que yo iba a caer hondo en esto.